Padres para un mejor mañana es el título de este mensaje. Y yo decía en el mensaje anterior, como el grupo anterior, que este iba a ser un mensaje un tanto temático, una predicación un tanto temática, pero a la vez expositiva. Normalmente tomamos un texto y tratamos de exprimir el mayor contenido de cada versículo del texto, y el texto nos dice cuál es el tema. En este caso, la ocasión nos ha dado un tema que es la paternidad para un mejor mañana, y de esa forma entonces hemos buscado un texto que pueda apoyar lo que queremos decir, siendo fieles a las Escrituras, de tal forma que, encontrado el texto, trataremos de exponerlo, y por eso decía que es un tanto temático y expositivo a la vez. Si alguien me preguntara que por qué no lo estamos haciendo de la manera que usualmente hacemos la predicación, la realidad es que la respuesta a esa pregunta sería que lamentablemente no hay un solo modelo bíblico en toda la historia redentora registrada en la Biblia que nosotros podamos usar y decir: aquí hay un padre que modeló una vida de integridad y produjo un impacto en ese hijo que también vivió con integridad. Es una triste realidad. No podemos decir que hay un padre extraordinario con un hijo extraordinario. De Adán y Caín no podemos decir eso por razones obvias. Abel murió asesinado por su hermano. De Noé sabemos el nombre de su padre, pero no sabemos nada más. Los patriarcas Abraham, Isaac y Jacob no son buenos modelos de paternidad. De Job no sabemos quién fue su padre, y de sus hijos conocemos nada. De Moisés no sabemos nada en cuanto a quién lo engendró como padre, y de sus hijos la palabra no nos dice nada tampoco. De David y Salomón, ¿qué pudiéramos nosotros decir? De Daniel no sabemos quién fue su padre, y se piensa que no se casó o fue eunuco quizás. Y de Pablo tampoco tenemos información ni hacia arriba ni hacia abajo. Y reflexionando sobre esa realidad en esta semana y sobre algunos de los pasajes que voy a revisar, pensé que quizás una de las capacidades más afectadas cuando Adán cayó fue la habilidad de la figura masculina formar en su próxima generación un modelo que agrade a Dios. Si miramos a las madres en la historia bíblica, no podemos decir la misma cosa, porque nosotros tenemos varios ejemplos rápidamente que pudiéramos citar sin tener que pensarlo mucho. Por un lado, sabemos que la madre de Moisés fue el instrumento que Dios usó para su salvación, y luego ella fue quien lo crió en la corte de Faraón. Éxodo 2 nos da esa información. De Samuel nosotros conocemos la clase de madre que tuvo Ana, una mujer de oración día y noche delante de Dios, comprometida con su Dios, que le creyó a su Dios, que cuando estaba estéril le creyó a Dios, y Dios le dio un hijo, Samuel, y luego le dio muchos más. Una mujer que entregó a su hijo para la causa del Señor tan pronto ella pudo destetar a su hijo, dice el texto. Esa historia está en 1 Samuel 1. Cuando llegamos al Nuevo Testamento, Pablo nos habla de Timoteo y la fe que en él habitó, y que Pablo atribuye directamente a la fe que primero habitó en Eunice, su madre, y Loida, su abuela. De manera que nosotros tenemos algunos ejemplos de madres que supieron impactar la vida de sus hijos, pero no tenemos la misma cosa cuando queremos pensar en padres. Esa realidad es dura, es pesada. Y eso hace que nosotros reflexionemos hoy de una manera sobria, y yo espero que al mismo tiempo hacia el final de una manera que nos motive a vivir de otra manera. Para comenzar, yo quiero hacer 4 o 5
preguntas que yo quisiera responder a lo largo de mi exposición hoy, no necesariamente en el mismo orden, pero yo creo que si usted recuerda las preguntas a lo largo de toda la exposición, de una u otra forma, cada pregunta quedará respondida en el mensaje. Y con eso, entonces, yo quisiera comenzar con una primera pregunta. ¿Qué clase de padre quieres ser tú? ¿Qué clase de padre tú puedes imaginar que tú quisieras ser? Número 2, ¿cuál es la influencia de un padre sobre la vida de sus hijos? ¿Hasta dónde, en tercer lugar, hasta dónde llega el impacto de una mala paternidad? ¿Qué se requiere para impactar el corazón de tu hijo? Y en quinto y último lugar, ¿qué yo puedo hacer si no estoy haciendo hoy correctamente lo que me toca hacer? Yo quiero pedirle a Dios, con mis ojos abiertos, pero es una petición que elevo a Dios, que en este momento agudice el entendimiento de cada uno de los padres que aquí están, para que pueda escuchar a Dios a través de su palabra. Si tomamos la primera pregunta, ¿qué clase de padre yo quiero ser? Yo quiero pensar que cada uno de nosotros quisiera ser un padre que se siente seguro en su rol. La realidad es que nadie va a la universidad para aprender a ser padre y por eso el hecho de estar en esa posición al inicio crea mucha inseguridad. En segundo lugar, yo quiero creer que cada padre quisiera ser capaz de criar hijos emocionalmente estables. Que cada padre quisiera enseñar a sus hijos a depender de Dios, por lo menos aquellos que tienen conocimiento de Él. Y no solamente a depender de Dios, pero que ese padre quisiera ser un padre sabio que enseña a su hijo a tomar decisiones sabias. Padres que sean capaces de criar hijos que ellos han afirmado de tal manera que no necesitan imitar la cultura alrededor de ellos para sentirse aprobados o aceptados. Padres con hijos obedientes. Y padres, en último lugar, que pudieran decir a su hijo de una manera similar, como el apóstol Pablo dijo a sus discípulos, sígueme a mí como yo sigo a Cristo. Yo quiero creer que aunque esas cualidades no estén formadas en cada uno de nosotros, que cada padre aquí representado que tiene conocimiento de Dios, incluyendo aquellos que quizás su conocimiento de Dios todavía no es salvífico para ellos, pero quisiera poder ser capaz de tener una relación o tener una generación futura de esa manera. Y la realidad es que cada una de esas características son loables, son aplaudibles y son alcanzables incluso, pero hay algo que yo quisiera enfatizar desde el inicio del mensaje, y es que yo no puedo plasmar hacia afuera lo que primero no ha sido plasmado en mi interior. Cuando un artista crea algo, cuando un pintor pinta algo, él primero lo ha visto en su interior, en su mente. Él tiene una imagen interna que él se propone ahora poder plasmar externamente. Y de esa forma, entonces, si nosotros vemos hijos obedientes, muchas veces, yo no quiero decir que es en todos los casos, pero muchas veces ese es el resultado de ellos haber visto un padre con un carácter manso y humilde. De esa misma manera y en contraposición, muchas veces padres orgullosos producen hijos orgullosos. Y la razón es una: el carácter de nuestro padre produce una huella digital en el carácter de sus hijos. El carácter de un padre produce una huella digital en el carácter de sus hijos. Y esa es la razón, todo esto que he estado conversando y revisando en esta semana, es la razón por la que hoy yo estoy convencido de que probablemente la razón por la que Dios
no nos da muchas instrucciones acerca de cómo criar, es porque la clave está en la formación de la imagen de Cristo en ese padre, que podrá entonces impactar el corazón de ese hijo o de esa hija. El tamaño de un árbol, o el tamaño, la sombra que proyecta un árbol, es proporcional al tamaño del árbol. Y de esa misma manera, la sombra que un padre proyecta sobre su hijo es directamente proporcional al tamaño de la imagen de Cristo formada en él por Dios. Voy a decir eso otra vez. La sombra que un padre proyecta sobre un hijo es directamente proporcional a la sombra de la imagen o al tamaño de la imagen de Cristo formada en él por nuestro Dios. Y por tanto, padres, para un mejor mañana, yo diría, requieren de un mejor carácter hoy. Padres para un mejor mañana requieren de un mejor carácter hoy. Para comenzar a ver el tema, entonces, yo quiero abrir la palabra de Dios en el primer libro de Samuel, capítulo 2, para ver el ejemplo de paternidad de Elí, la influencia sobre sus hijos, y seguir enseñando algunas cosas en el día de hoy. Y como dijimos, ¿verdad? Vamos a estar haciendo uso de pasajes seleccionados, comenzando en el capítulo 2 de Primera de Samuel, versículos 12 al 14. Los hijos de Elí eran hombres indignos. No conocían al Señor ni la costumbre de los sacerdotes con el pueblo. Cuando algún hombre ofrecía sacrificio, venía el criado del sacerdote con un tenedor de 3 dientes en sus manos, mientras se cocía la carne, lo introducía en la cazuela, la olla, la caldera o el caldero, y todo lo que el tenedor sacaba lo tomaba el sacerdote para sí. El texto que yo acabo de leer comienza calificando a los hijos de Elí como indignos. Y sigue diciendo que no conocían al Señor, y de ahí su conducta. Alguien pudiera decir, pero pastor, Elí era el sacerdote, fue el sacerdote a quien Ana le entregó a su hijo Samuel cuando estaba pequeñito para que lo criara. ¿Cómo es que estos son los hijos que él tiene ahora? Y la realidad es que eso es cierto, él era el sacerdote, pero crecer en un hogar cristiano, en un hogar de creyentes, no garantiza los resultados. Crecer en un hogar de creyentes no garantiza los resultados. Hay algo más que tiene que ocurrir. Hay algo que tiene que ser enseñado y algo que tiene que ser modelado, y Dios lo reveló. No basta con la enseñanza. Yo necesito modelar lo que se enseña. Mira cómo Dios lo dice en Deuteronomio 6, versículo 1 y 2. Estos, pues, son los mandamientos, los estatutos y los juicios que el Señor vuestro Dios me ha mandado que os enseñe. Ahí está la enseñanza. Estos son los estatutos, las ordenanzas, los mandamientos que Dios me ha mandado que os enseñe. Ahora escucha, para que los pongáis por obra. Ahí está el modelar. En la tierra que vais a poseer, para que temas al Señor tu Dios, guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te ordeno, tú y tus hijos y tus nietos, todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. Tienes que enseñar, pero tienes que guardarlos, tienes que ponerlos por obras. La enseñanza, la memorización por sí sola no va a producir los resultados esperados. Y necesitas hacerlo tú y tus hijos y tus nietos. ¿Cuánto tiempo, Señor? Todos los días de tu vida. ¿Y cuál es el beneficio? Para que se prolonguen tus días. Y se prolonguen los días de tus hijos. Y se prolonguen los días de tus nietos. Tú tienes un compromiso con esta generación, con la próxima y con la próxima. Dios así lo ha revelado. Tienes que enseñar, tienes que modelar. La enseñanza sin el modelo frecuentemente produce rebelión. Y la razón por la que produce rebelión es porque, en primer lugar, nuestros hijos lo ven, y al verlo ellos reconocen el doble estándar y eso los aira, les molesta.
Y en segundo lugar, porque Dios lo ve. Y cuando Dios ve la enseñanza de su palabra, sin la práctica de su palabra, Él lo entiende como una hipocresía. Y luego Él tiene, como todo padre que ama, que disciplinar a sus hijos. Sabemos, hermanos, que muchas veces hijos desobedientes no son más que el resultado de padres desobedientes a su Dios. Hijos desobedientes a sus padres terrenales frecuentemente no son más que el resultado de padres desobedientes a su Dios. De ahí la necesidad de esos padres caminar con Dios. Regresando a Elí ahora. Sus hijos, de manera egoísta, se servían de las ofrendas de la carne ofrecida en ofrenda al Señor. Los sacerdotes podían hacer eso hasta cierto punto, pero estos hijos aprendieron a hacerlo de manera egoísta y se servían de lo mejor y estaban profanando la ofrenda del Señor debido a que no conocían al Señor y tampoco tenían un carácter santo. Lo peor de todo es que ellos ciertamente no estaban honrando a Dios de esa manera, pero tampoco lo estaba haciendo Elí con la permisividad hacia sus hijos. De manera que los hijos de Elí no honraban a Dios al profanar la ofrenda y Elí no estaba honrando a Dios al permitir la profanación de dicha ofrenda. Y mira cómo Dios lo dice en ese mismo capítulo 2, todavía en 1 Samuel, versículo 29. A menos que yo especifique, siempre voy a estar en 1 Samuel. Dios habla ahora en el versículo 29. ¿Por qué pisoteáis mi sacrificio? Le dice Dios a Elí. Y mi ofrenda que he ordenado en mi morada. Y honras a tus hijos más que a mí, engordándoos con lo mejor de cada ofrenda de mi pueblo Israel. En este pasaje Dios cuestiona a Elí antes que a sus hijos. Sus hijos no le conocen. Elí sí. Los hijos son los que están profanando el sacrificio, pero Dios le dice a Elí, ¿por qué pisoteáis mi sacrificio? ¿Por qué tú lo haces conmigo? Porque Dios está haciendo a Elí responsable de la conducta de sus hijos por su permisividad. Y de hecho, cuando tú avanzas en la historia y llega al capítulo 3, Dios lo afirma de una manera todavía aún más clara. Escucha cómo Dios lo dice en 1 Samuel 3:13. Porque he hecho saber que estoy a punto de juzgar su casa, la casa de Elí, para siempre a causa de la iniquidad que él conocía, pues sus hijos trajeron sobre sí una maldición y él no lo reprendió. Nota que el problema en el texto para Elí no es la desobediencia de sus hijos, porque los hijos siempre van a tender a desobedecer. El problema que Elí tiene con Dios es su falta de reprensión cuando la desobediencia se dio. Estoy a punto de juzgar esa casa para siempre debido a que había una iniquidad en los hijos de Elí y él no los reprendió. Y Dios le dice, has honrado a tu hijo más que me has honrado a mí. La pregunta es, ¿cómo es que Elí, cómo es que nosotros honramos a nuestros hijos más que a Dios? Yo creo que una aplicación fácil de ver en el texto es que cada vez que nosotros permitimos que nuestros hijos deshonren a Dios con nuestro consentimiento o en medio de nuestro silencio, eso es una manera como Dios entiende que yo he decidido honrar a mis hijos más que a Dios. Cada vez que nuestros hijos deshonran a Dios con nuestro consentimiento o en medio de nuestro silencio, yo estoy honrando a mis hijos más que a Dios. Y eso es exactamente la acusación de Dios con Elí. Hay otra manera de deshonrar a Dios y honrar a los hijos que parece más piadosa. Y es cuando nosotros tomamos los mandamientos correctos y hacemos la corrección de vida, pero de una forma pecaminosa. Cuando nosotros tomamos los mandamientos que pueden ser usados
para una corrección que corresponde, pero lo hacemos de una manera pecaminosa, la manera que, lo hizo Moisés en un momento dado donde confronta la incredulidad del pueblo que ellos merecían, por la que ellos merecían ser confrontados, pero a la hora de hacerlo lo hizo de una manera airada, pecó contra Dios y no trató la santidad de Dios como tal en medio de o frente a su pueblo, y eso le costó la tierra prometida. Moisés en ese momento deshonró a Dios, y de esa forma nosotros podemos corregir de manera pecaminosa con los mandamientos apropiados y pecar delante de Dios y deshonrarlo. Y la tercera manera de deshonrar a Dios es enseñando sin modelar. Enseñando sin modelar, y eso es más frecuente de lo que nos imaginamos. Dios trae este señalamiento de la transgresión de los hijos de Elí al él permitir el mal comportamiento de parte de sus hijos. Y yo quiero simplemente puntualizar aquí que nuestros hijos siempre van a desobedecer como nosotros tendemos a desobedecer, que la dificultad que se presenta con nosotros como padres no es que nuestros hijos quieran desobedecer, sino la falta de corrección a la hora de la desobediencia. Porque cuando eso ocurre, yo me convierto en cómplice del pecado de mis hijos, que es como Elí terminó luciendo al final. Al final del camino, si hay algo que nosotros podemos decir con propiedad, es que el carácter pecaminoso de los hijos de Elí fue el resultado del carácter débil en el padre. El padre no pecó de esa manera, pero tenía un carácter débil. El carácter débil en el padre dejó una huella digital en el carácter de los hijos. Y mientras en el caso de Elí, la deficiencia era debilidad, en el caso de los hijos, su problema fue pecado. Aparentemente, Elí no educó a sus hijos como debió, y eso los llevó a cosechar un carácter pecaminoso. Y Dios termina disciplinando a Elí, a sus hijos y a toda su familia. Y yo quisiera entonces recordarle a los padres en este Día del Padre que aparte de Dios, la influencia más poderosa sobre tu hijo es tu propio carácter. Aparte de Dios, la influencia más poderosa sobre tu hijo es tu carácter. Dios te ha dado autoridad sobre los hijos. Te ha dado autoridad como líder. Te ha dado esa autoridad, te da el derecho de criarlos. Pero no crea esa autoridad por sí sola, no crea un impacto y una influencia sobre el carácter de tus hijos. Y aunque los hijos pudieran en un momento dado respetar la autoridad, es tu carácter que ellos respetan. En su interior es el carácter de los padres que los hijos respetan. La influencia del carácter de un padre sobre sus hijos es monumental. Lo vemos en la vida de Elí, lo vemos en la vida de padres hoy en día. Déjame darte 2 o 3 informaciones simplemente del día de hoy. El doctor Lauren Motion del Instituto Nacional para la Salud Mental en los Estados Unidos analizó los resultados de un censo y estudio hecho en dicho país y encontró que la ausencia de la figura masculina en la familia era más responsable por la delincuencia juvenil que la pobreza. La mera ausencia de la figura masculina en una familia es más responsable de la delincuencia que la misma pobreza. Eso explica por qué el 85% de los adolescentes en prisiones vienen de hogares donde el padre no ha estado. Y otro estudio de hace unos años atrás reveló que 39 niñas con anorexia nervosa o nerviosa, como quiera que le llamemos, 36 de 39 de esas niñas tenían un común denominador y ese común denominador era la ausencia de una estrecha relación con su padre, con su papá, con la figura masculina. Elí estuvo ahí
pero no estuvo. Estuvo ahí como figura masculina, pero no estuvo ahí para la corrección, para la reprensión, para hacer valer los principios y los valores de Dios en su familia, para modelar y no solamente enseñar, pero modelar y enseñar la palabra de Dios para con ellos. En la medida en que los hijos crecieron, en esa misma medida creció su pecado, y eso es lo que ocurre en nuestras familias también. La niña de 12 años pudiera no querer venir a la iglesia, pero cuando llega a los 18 años, ella frecuentemente o él blasfema contra Dios, niega a Dios, rechaza a Dios, porque cuando yo crezco, conmigo crece mi pecado. Y no es simplemente que crece acompañándome, sino que crece en magnitud. Y eso no es distinto en los hijos de Elí. Déjame seguirte leyendo de los versículos 22 al 24 del capítulo 2 donde estamos. Elí era muy anciano, oyó todo lo que sus hijos estaban haciendo a todo Israel y cómo se acostaban con las mujeres que servían a la entrada de la tienda de reunión. Y les dijo, ¿por qué hacéis estas cosas? Las cosas malas de que oigo hablar a todo este pueblo. No, hijos míos, porque no es bueno el informe que oigo circular por el pueblo del Señor. Los hijos de Elí comenzaron a comer de la ofrenda y profanaron la ofrenda, pero en la medida en que ellos crecieron, creció su pecado y ahora su problema no era el comerse una ofrenda, sino al acostarse con las mujeres que servían en la puerta de la tienda de reunión, que no era nada más y nada menos que el tabernáculo. Ese pecado había sido diseminado en el pueblo. Y es por eso que Elí le dice, ¿por qué hacéis estas cosas, las cosas malas de que oigo hablar a todo este pueblo? El pueblo estaba comentando el pecado de los hijos de Elí. Se había dispersado, era de común conocimiento. Y la realidad es, hermanos, que nosotros no somos responsables de aquellas cosas que solamente Dios puede hacer con nuestros hijos, pero sí somos responsables de aquellas cosas que dependen de nosotros y que Dios nos ha dejado a nosotros como responsables. Escucha, ya escuchaste el nivel de violación, de la transgresión de los hijos de Elí. Estaban fornicando con mujeres que servían en la tienda del templo, en las puertas del templo. Ahora escucha la corrección. ¿Por qué hacéis estas cosas? Las cosas malas de que oigo hablar a todo este pueblo. Esa corrección no está a la altura de la transgresión. ¿Por qué hacéis estas cosas? Las cosas malas de que oigo hablar a todo este pueblo. No, eso no es suficiente. Decir a un hijo, hijo, ¿por qué haces esto? Cuando la transgresión ha sido grave. Yo tengo que tener una corrección a la altura de la transgresión. Mientras el pueblo de Israel hablaba acerca de esto, a Elí no le parecía tan severo, de acuerdo a las palabras por lo menos reveladas, por la forma en que él corrigió. Y muchas veces eso ocurre también en nuestras crianzas, que vemos violaciones, transgresiones en nuestros hijos con las cuales hemos ido envejeciendo con ellos, y como han sido tan comunes, a nosotros no nos parecen tan severas, cuando en otras ocasiones aquellos que están fuera y ven hacia adentro están horrorizados por las mismas. Elí pasó por algo de eso. Llega un momento entonces que Dios estaba observando todo esto. No solamente el pueblo estaba viendo, Dios estaba viendo todavía de una mejor manera. Y llega un momento entonces en que Dios decide disciplinar a Elí, porque todo buen padre disciplina al hijo a quien él ama. Y ahora Elí tiene que enfrentarse con la disciplina de Dios. Y la manera como Dios lo hace, yo se lo voy a resumir porque no tengo el tiempo para leer cada texto, ya que toda esta historia se encuentra en los primeros capítulos de este libro. Pero lo que Dios hace es que, al igual que hizo con David, le envía un hombre de Dios, un Natán, aunque el nombre de este no está revelado. Y este hombre va y le dice a Elí varias cosas. En primer lugar, tus dos hijos, Ofni y Fines, van a morir en batalla, van a morir el mismo día.
como parte de la disciplina que yo he decidido, o el juicio que yo he decidido traer sobre ti. Primera de Samuel 4:11. Esa sería una señal de que el juicio sobre su casa había comenzado. Elí recibe la noticia, y cuando recibe la noticia, ya estaba viejo, él se estremece tanto que se cae para atrás y se desnuca. Y muere en ese instante. Ese mismo día, la nación de Israel, que estaba en batalla, pierde 30,000 hombres. El arca del pacto, el arca que significaba la bendición y la protección de Dios sobre la nación, es capturada por los filisteos y permanece con los filisteos por los próximos 20 años, de tal manera que por 20 años el pueblo judío ha de caminar sin la protección específica, especial de Dios y sin su presencia manifiesta. La esposa de uno de los hijos de Elí, la esposa de Fines, cuando escucha que su esposo ha muerto, entra en labor de parto y comienza a perecer en medio de la labor. Da a luz un hijo y antes de ella morir, ella pide que le pongan el nombre de Icabod, que significa la gloria de Dios. Se ha ido reconociendo que una vez el arca del pacto había sido capturada por los filisteos, la gloria de Dios en medio de ello había partido. Y yo no creo que ha habido en la historia del pueblo hebreo, ni pudiera haber en la historia de ningún pueblo de Dios, ningún momento más triste y más funesto que el momento en que Dios decide retirar su presencia manifiesta en medio de ellos. No creo que haya una palabra más horrenda en todo el hebreo que Icabod. La gloria de Dios se ha ido. Primera de Samuel 7, versículo 2. Pero tú recuerdas cómo comenzó todo esto. Esto comenzó cuando un padre fue muy permisivo con sus hijos. El pecado de ellos es conocido en todo el pueblo y yo especulo que posiblemente al ser hijos del líder Elí, otros copiaron su ejemplo, porque cuando Dios decide disciplinar, no disciplina solamente a la familia de Elí, disciplina a toda la nación, de tal manera que el pecado de Elí tuvo consecuencias nacionales, 30,000 muertos y por 20 años sin gloria de Dios en medio del pueblo hebreo. Wow. Extraordinario esta historia, pero no termina ahí. Porque tenemos que seguir viendo hasta dónde, era una de las preguntas, hasta dónde llegan las consecuencias de una mala paternidad. ¿Tú recuerdas quién se crió con Elí? Samuel. Lo dejaron bien temprano. Y Samuel llega a ser un gran hombre de Dios. Samuel llega a ser un gran profeta de Dios. Tan pronto Ana pudo destetar a Samuel, lo dejó con Elí, le entregó el hijo a Dios y Samuel comenzó a crecer como un hombre de Dios y parecería entonces que el modelo de paternidad de Elí, el carácter de Elí no tuvo ningún efecto negativo en Samuel por la manera como él creció y sin embargo, cuando tú sigues leyendo, tú entiendes mejor por qué Dios habla de que necesitas modelar esto para ti, para tus hijos, para tus nietos, porque muchas veces lo que no es visitado en la próxima generación es visitado en la siguiente generación por cosas que hemos aprendido de generaciones anteriores. Primera de Samuel 8, déjame leerte la historia de los hijos de Samuel, ya no los hijos de Elí, pero sí los hijos de aquel que creció con Elí, para ver qué pasó con sus hijos. Porque él creció como un modelo de paternidad en Elí. Los primeros 5 versículos de Primera de Samuel 8. Y aconteció que cuando Samuel era ya viejo, puso a sus hijos como jueces sobre Israel. El nombre de su primogénito era Joel y el nombre del segundo Abías. Estos juzgaban en Beerseba.
Pero sus hijos no anduvieron por los caminos de él, sino que se desviaron tras ganancias deshonestas, aceptaron sobornos y pervirtieron el derecho. Entonces se reunieron todos los ancianos de Israel y fueron a Samuel en Ramá y le dijeron: mira, has envejecido y tus hijos no andan en tus caminos. Ahora pues, danos un rey para que nos juzgue como todas las naciones. Los hijos de Samuel pasaron a juzgar a la nación de Israel, pero cuando ocuparon esa posición, se desviaron, pervirtieron el derecho, aceptaron soborno, y ahora el pueblo viene y le dice a Samuel: no lo queremos, no los queremos como jueces sobre nosotros, queremos un rey. Queremos un rey porque queremos ser como las demás naciones. Un problema que ha quejado a la iglesia todo el tiempo, y es que el pueblo de Dios no ha tolerado desde los tiempos de Israel ser diferente a las demás naciones, ser diferente a sus culturas de alrededor. Y aquí está el pueblo diciendo: no, queremos ser como las demás naciones. Danos a un rey. Pero tú recuerda cómo comienza esto. Comienza en el momento en que los hijos de Samuel pervierten el derecho, se corrompen, se desvían, y ellos están dando ese modelo al pueblo de Israel. El pueblo de Israel viene y pide un rey, y escucha ahora la respuesta de Dios para Samuel. 1 Samuel 8, versículos 6 y 7. Pero fue desagradable a los ojos de Samuel que dijeran: danos un rey que nos juzgue. Y Samuel oró al Señor. Y el Señor dijo a Samuel: escucha la voz del pueblo en cuanto a todo lo que te digan, pues no te han desechado a ti, sino que me han desechado a mí para que no sea rey sobre ellos. Dios instruye a Samuel que escuche la voz pecaminosa del pueblo. Dale lo que ellos quieren. Quieren un rey, yo quiero que se los dé. Y será un rey entonces que dominará sobre ellos por 40 años. Y ellos sufrirán entonces las consecuencias del mal carácter de este rey cuyo nombre fue Saúl. Wow. Hay diferencias, pero hay similitudes entre la conducta de los hijos de Elí y la conducta de los hijos de Samuel. Y Samuel se crió con Elí. ¿Tú has podido seguir lo que está ocurriendo? Elí pecó. Sus hijos pecaron. Posiblemente Samuel pecó en la crianza de sus hijos. Sus hijos pecaron. Generaciones enteras pecaron. Dios decretó sobre la casa de Elí que ninguno de los hombres, ninguno de los varones llegaría a una edad avanzada, excepto por algunos pocos que él dejaría para que sirvieran en la tienda de reunión, en el tabernáculo, para que cuando Dios los juzgara, Elí llorara por lo que estaba ocurriendo como parte de su juicio. El pecado de Elí sobre sus hijos, conocido en la nación, y posiblemente el pecado de Samuel sobre sus hijos, establecieron el patrón por múltiples generaciones. Escucha a Henry Blackaby comentando sobre este texto en particular en su libro llamado A Ser Profeta de Dios, que es un libro sobre la vida de Samuel precisamente. Cuando los hijos no son enseñados, se desvían, se apartan de Dios y pecan contra Él. Mientras más permanecen sin ser enseñados y corregidos, más pecan. Y luego viene Dios y ya es tarde. Blackaby está haciendo un comentario acerca de los hijos que comienzan a pecar y no son enseñados. Mientras más se prolonga ese patrón, pues más pecan. Pero llega un momento en que Dios llega para disciplinar o enjuiciar y ya es tarde. ¿A qué se está refiriendo Blackaby con relación a la vida de Elí y estos hijos cuando hace ese comentario de que entonces viene Dios y ya es tarde? Él está haciendo un comentario directo a algo que aparece en el capítulo 2, versículo 25 de ese primer libro de Samuel, donde Dios dice lo siguiente, escucha.
que ellos, los hijos de Elí, no escucharon la voz de su padre porque el Señor quería que murieran. Los hijos de Elí pecan, Elí no los corrige apropiadamente. Llega un momento en que Elí lo comienza a corregir y en ese momento Dios dice, o el texto revela, pero es Dios hablando, que los hijos de Elí no se arrepintieron porque Dios ya había determinado que murieran. Dios ya había decretado su muerte y por tanto nada lo iba a detener. El arrepentimiento lo da Dios. Pero como ya la muerte de ellos como juicio ha sido decretada, ya nada podía detener la mano de Dios. Y de ahí el comentario que no escucharon la voz de su padre porque el Señor quería que murieran. Y de ahí el comentario de Blackaby, que los hijos pecan, no se le corrige, esto aumenta, esto empeora, y luego viene Dios y ya es tarde. Pero todo comenzó cuando un padre fue permisivo con sus hijos y luego generaciones enteras pecaron. Esto establece pecados generacionales, pero no a la manera como se enseña hoy en algunos círculos. No porque se transmiten genéticamente y no porque hay un acoso demoníaco por el resto de las generaciones, no, sino porque los patrones de crianza, los malos modelos son copiados de manera natural. Padres, el buen ejemplo tiene que ser enseñado intencionalmente. El mal ejemplo para ser copiado no tiene que ser enseñado intencionalmente, simplemente ocurre de manera natural. Su copia es natural por nuestra naturaleza pecadora. El buen ejemplo, aún después de enseñarse intencionalmente, da trabajo duplicarlo en la próxima generación. Y de ahí entonces los pecados generacionales. De ahí que entonces el patrón de pecado, de crianza, tanto de Elí como de Samuel, establecieron el patrón por múltiples generaciones en lo adelante. Todo esto nos hace reflexionar de una manera sobria. Y en la medida, ¿verdad?, en que comienzo a traer este mensaje hacia un final, yo quiero recordar que ser el pueblo escogido de Dios, ser la iglesia de Dios es un gran privilegio, pero es una enorme responsabilidad. Si los que están ahí afuera no tienen un modelo aquí adentro que seguir, quizás nunca se encuentren con Dios. Y la razón por la que digo eso es porque aunque ellos debieran estar mirando a Dios directamente, la realidad es que como no lo conocen, frecuentemente nos están mirando a nosotros para ver si hay Dios en nosotros. Y cuando ese modelo no está en nosotros, entonces muchas veces ellos no tienen ese encuentro con el Dios de aquellos que estamos dentro. Dios demanda que los padres instruyan a sus hijos en los caminos del Señor. Dios no solamente lo sugiere, Dios no solamente lo ofrece como una alternativa, Dios lo demanda. Yo necesito recordar que los hijos frecuentemente modelan lo que han aprendido de sus padres y sobre todo si estos son líderes. Y lo que ellos aprenden de sus padres no es simplemente lo que han escuchado de sus padres. Ellos aprenden de sus padres lo que han escuchado y han visto modelado, lo que han escuchado y no han visto modelado, lo que a ellos les ha parecido una contradicción contra la cual ellos se han rebelado, y todo eso nosotros tenemos que tomarlo en consideración. Para citar a Blackaby una vez más, lo que hagas con tu familia determina si Dios realizará o no sus propósitos contigo. Lo que hagas con tu familia determinará o no si Dios realizará tus propósitos contigo. Hermanos, padres, en el día de ayer, en la mañana, una niña, no sé de cuántos años, pero bien jovencita, yo estimaría entre 12 y 14 años, hablaba de que cuando ella
quizás pudo haber tenido más, pero hablaba de cuando ella tenía 7 años. Comenzó a escuchar la predicación de la palabra y que ella aprendió a esa edad cuánto orgullo e idolatría había en ella. Padres, nuestros hijos querrán comportarse de manera idolátrica tempranamente. Pero si conoces a Dios, necesitas corregir la idolatría en ellos. Y necesitas ser más bíblico que emotivo. Queremos el amor, queremos el cariño, pero no haces nada siendo cariñoso si eres antibíblico. Necesitas ser bíblico y que Dios te dé el cariño para transmitir su Biblia. Una iglesia, una persona, una familia, una denominación pudiera experimentar un momento o una historia de Ichabod, donde la presencia manifiesta de Dios se va. Quizás no pierdo la salvación, pero si su presencia manifiesta parte de mí, llevar mi vida cristiana será un peso. Criar mis hijos de una manera que reflejen el carácter de Dios será una gran dificultad. Y ahora no puedo disfrutar necesariamente de bendiciones especiales porque Ichabod es parte de mí. Estamos viviendo, padres, momentos muy difíciles, momentos muy turbulentos, momentos muy pesados. Pero no puedes flaquear, no te puedes dejar amedrentar, no te puedes dejar intimidar. No cedas a la presión ni de la mayoría ni de grupos minoritarios vocíferos. Ya Dios nos reveló que aquellos que están con nosotros son más que los que están contra nosotros. Si Dios está contigo, tú y Dios son mayoría. De hecho, Dios sin ti y sin mí es mayoría. Si Dios está de tu parte, no necesita nadie más. Pero si Dios está en contra tuya y no tienes a Dios contigo, no importa a quién tenga contigo, no tendrás a nadie contigo. Elí trató de comunicar eso a sus hijos tardíamente. En 2:25, él le dice, si un hombre peca contra otro, Dios mediará por él. Pero si un hombre peca contra el Señor, ¿quién intercederá por él? Lo que Elí estaba tratando de decirle a sus hijos es, si pecas contra Dios y ahora tienes a Dios en tu contra, no tienes a nadie contigo. Si pecas contra otro, quizás Dios pueda estar contigo. Pero si la ofensa es directa contra Dios y Dios está en tu contra, no tienes a nadie contigo, no tiene quien interceda por ti. De manera, padres, que en el día de hoy, a pesar de este mensaje hasta cierto punto sobrio y de cierto peso, yo quiero terminar animándote en medio de una realidad que estamos viviendo, de tiempos difíciles, y quiero hacerlo recordando palabras que yo predicara aquí el primer domingo que venimos a este templo, cuando iniciamos ya formalmente nuestra permanencia aquí, donde yo también hablaba de que estamos viviendo estos tiempos difíciles y que estos eran tiempos de valor, de desafío, de entrega, de compromiso, tiempos de definición, tiempo para ser enfrentado por hombres y mujeres de valor que caminan con Dios, y que esos hombres y mujeres, en este caso padres, tenían o tienen que estar dispuestos entonces a echar la lucha, a batallar por esta generación, por la próxima generación de sus hijos, por la próxima generación, la de sus nietos, aún después que tú veas la amistad traicionada, el honor vendido, la verdad cambiada, la gloria de Dios trivializada o su palabra comercializada. Aún después de eso, yo tengo como padre que estar dispuesto a echar la batalla y de esa forma pagar el precio, de tal forma que yo pueda decir, primero herido que silenciado por temor, primero pobre por mi honradez que comprado por el dinero,
Primero rechazado por vivir su verdad antes que ser popular. Primero quebrantado antes que permanecer en mi orgullo. Y primero muerto antes que negar su nombre. Necesitamos esos padres. Necesitamos esa generación. Necesitamos esos hombres. De tal manera que esta generación impacte la próxima generación. Que Dios forme su carácter en nosotros y que nuestro carácter pueda entonces impactar y dejar esa huella digital en el carácter de la próxima generación para que ellos puedan dejarla en la próxima generación. Antes muerto, antes que negar el nombre de nuestro Dios. ¿Estamos dispuestos? Esta es una producción que llega hasta ustedes gracias a los aportes de individuos y empresas comprometidos con la defensa de la fe. Para más información, preguntas y comentarios, visite nuestra página de internet www.integridadysabiduría.org. En esta página encontrará información sobre la producción de este y otros recursos que ponemos a su disposición, como también las formas en las que usted puede contribuir con la producción de programas como estos. Les invitamos nuevamente a visitar nuestra página de internet www.integridadysabiduría.org. Será hasta la próxima, cuando nos reencontremos en su palabra.